Bienvenidos a todos, hay colegas que queremos mucho. Vamos a dar inicio a esta segunda charla. Para quienes no me conocen, yo soy Marisa Espinosa, soy médica tocoginecóloga, soy docente investigadora de la Universidad Nacional del Litoral en la Facultad de Ciencias Médicas. Y estoy como responsable del capítulo de perinatología de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Santa Fe. Estamos trabajando con la Asociación de Perinatología Argentina, ASAPER, y inaugurando un poco este capítulo, quisimos hacer esta jornada que se dividió en dos charlas. La primera charla la tuvieron con el doctor Roberto Quequiclián el jueves pasado, y en esta segunda charla vamos a hablar sobre las tecnologías perinatales y las evidencias que tenemos tras los criterios de normalidad. Esta jornada, hola Roberto, bienvenido. Esta jornada la organizamos desde la gestión de posgrado de la universidad, junto con la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas y con la Cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Es un espacio de discusión donde están abiertas para realizar todas las preguntas que ustedes deseen. Lamentablemente, por la cantidad de personas que somos, no vamos a poder activar el audio, pero a medida que vayan surgiendo las preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, que vamos a estar recogiendo todas las preguntas y las vamos a tratar de realizar. Y muchas veces se repiten, entonces así no hacemos varias veces lo mismo. Bueno, como experto invitamos a Edgardo Ábalos. Edgardo es médico obstetra, se desempeña como subdirector e investigador en perinatología en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, en el CREP. Este es un centro que es colaborador de la Organización Mundial de la Salud en todo lo que respecta a la salud materno-infantil. Los intereses incluyen en la difusión de los principios de la medicina basada en la evidencia y las políticas de salud informadas por las evidencias, la realización de estudios epidemiológicos clínicos relacionados con la carga de la enfermedad y las intervenciones clínicas y políticas de salud destinadas a reducir las principales causas de morbilidad y mortalidad materno-infantil. Y esto particularmente en los países de recursos restringidos. Él también es editor, asociado y revisor del Grupo de Revisión de Embarazo y Parto de Colaboración Cochrane, y en su práctica clínica además se desempeña como jefe de servicio de obstetricia de la Maternidad Martín, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. También nos van a acompañar como discutidores el doctor Roberto Quequiclián, que él es obstetra y abogado, profesor titular de obstetricia del Hospital de Clínicas José San Martín, la cátedra coordinadora, actualmente presidente del Tribunal Científico de la Asociación Argentina de Perinatología, ASAPER, coordinador de la Comisión de Medicina Legal y Bioética de FASGO, y consultor para profesionales e instituciones de salud. También nos acompaña Oscar González Lowy. Oscar es médico especialista en ginecología y obstetricia, él es ex jefe del Servicio de Ginecología del Hospital José María Cuyen, y es nuestro profesor adjunto en la Cátedra de Tocoginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Además, creo que, bueno, en mi opinión personal, y probablemente sea compartida por muchos de los colegas, una persona que merece nuestro mayor respeto, no solamente como excelente profesional que es y académico, sino además por la gran persona, así que quería rescatar esa parte. Bueno, Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marisa, muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno, es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes. Veo muchas caras, ahora nombres, porque están las cámaras apagadas, pero vi muchas caras y muchos nombres de personas que quiero mucho, personas muy amigas de todas partes del país.
Así que estoy muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, como ves, hay personas, hay muchos estudiantes, hay profesionales especialistas en ginecología obstetricia, hay obstétricas, hay médicos incluso que se dedican a otras especialidades, y otros profesionales también que se dedican a cuidar a las embarazadas, a las personas gestantes. Y un poco introduciéndonos en tema, el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es lo que nosotros conocemos como el CLAP, el famoso CLAP, ha desarrollado y ha puesto a disposición toda una serie de tecnologías que supuestamente nos sirven para facilitar el cuidado tanto de la persona gestante, del recién nacido, de los niños. Y bueno, algunos nosotros los conocemos muy bien, los obstetras, como es el clásico estetoscopio de Pinard, la cinta para la medición de la altura uterina, por ejemplo, el gestograma, que no solamente nos sirve para evaluar la edad gestacional, sino que tiene también algunos parámetros, como por ejemplo el peso fetal estimado, algunos incluso tienen los percentilos para poder evaluar el crecimiento fetal. También está el partograma con la curva de alerta, y bueno, lo que más utilizamos y lo que más conocemos, que es el carnet perinatal. De todas estas tecnologías que tenemos a disposición, ¿cuál pensás que todavía siguen en vigencia? Y si pensás también que pueden llegar a ser reemplazadas por otras tecnologías. Bueno, me encanta esta pregunta, Marisa. La verdad que el Centro Latinoamericano de Perinatología han sido unos adelantados, porque estas tecnologías perinatales se presentaron hace muchos años. Yo recuerdo que era recién salido de la concurrencia obstetricia, y cuando se estaba por instalar el sistema informático perinatal en nuestra maternidad, en nuestra ciudad en realidad, nos enviaron a nosotros a este taller de tecnologías perinatales que se dictaba en Montevideo. Eran talleres multitudinarios, más de 100 personas de toda Latinoamérica, y nos daban digamos que fue esta primera impronta que tuve como profesional recién recibido y recién terminada la especialización, de cuál era la importancia para la salud pública de la utilización correcta de las tecnologías de bajo costo, y cuál era el impacto de esas tecnologías en los resultados y en los indicadores de salud materno-infantil. Así que tengo estos recuerdos que tengo de esos talleres están muy fuertes, y tal vez ese primer contacto que tuve con esto, con el impacto en salud pública de cómo aplicar correctamente lo que tenemos disponible, con un concepto de equidad para todas las mujeres, fue tal vez lo que hizo que mi carrera se siguiera para el lado de la investigación, como vengo haciendo desde hace 24 años. Por eso me gusta mucho esta pregunta que hiciste. Y muchas de estas tecnologías, a pesar de ser antiguas, siguen muy vigentes, y muchas veces, y lo vamos a hablar dentro de un ratito, se reivindican a la luz de la evaluación correcta de lo que es la evidencia. Si querés te paso más o menos a enumerar algunas. Cuando hablabas del estetoscopio de Pinard, que se proponía como una tecnología de bajo costo, de mucha accesibilidad, en realidad lo que se promociona el CLAP no es la cornetita, sino precisamente el que se debe auscultar en forma intermitente a todas las mujeres en trabajo de parto, como para hacer un control de la salud fetal. Y después de esa tecnología, de ese elemento de baja tecnología, surgieron muchos otros elementos que fueron promocionados, inclusive la monitorización continua. Bien. Y bueno, y se necesitaron investigaciones clínicas para demostrar
cuál era si una era superior a otra, y si valía, y si alguna de ellas, nuevas tecnologías, podían tener efectos colaterales. Porque ahí para aclararle sobre todo a los alumnos, no es la misma tecnología en la que utilizaríamos para hacer una ocultación intermitente, donde necesitaríamos tal vez la cornetita o lo que se conoce como Doppler, el aparatito chiquitito, pequeñito, que una monitorización electrónica continua, que ya es otro dispositivo que es un poco más complejo, ¿no es cierto, Edgardo? Claro, exactamente. Y bueno, y se han venido promocionando, primero a través de un lobby de las industrias, y después se hicieron investigaciones clínicas serias como para demostrar cuál era el efecto comparativo entre auscultar intermitentemente o auscultar en forma continua, colocando los cinturones y los transductores a las mujeres, por las cuales tienen que permanecer en la cama, y sí tener un registro escrito, digamos, de cómo son las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal. Para resumirlo, la evidencia más actual nos determina que no es superior la auscultación continua respecto a la auscultación intermitente, y sí puede tener la auscultación continua algunos efectos indeseables, ¿no? Como puede ser el aumento del índice de cesáreas y el aumento en la morbimortalidad perinatal. No está bien claro cuáles son los componentes de este aumento en el índice de cesáreas y este aumento en la morbimortalidad perinatal. Si se debe a que se tiene demasiada confianza en algunos patrones de registro que no son lo suficientemente sensibles ni específicos para detectar resultados perinatales, un posible riesgo en el bienestar fetal, o si el aplicar este elemento, que significa que la mujer esté acostada, en posición, se pueda mover, que esté atada a esos cinturones, o sea, la falta de movilidad es lo que afecta a estos resultados perinatales adversos, porque la falta de movilidad, nosotros también sabemos por otros estudios que se han hecho, que lleva a mayores intervenciones para calmar el dolor, etc. O sea que muchas veces una intervención que se cree que es buena para una cosa, la aplicación de esa intervención lleva a otro tipo de intervenciones, digamos, que tienen también sus efectos adversos. Bien. Edgardo, y una de Por lo tanto, para completar esto, sí. Perdóname Marisa, sí. La auscultación intermitente se prefiere a la auscultación continua durante todo el trabajo de parto. Eso es una revisión sistemática de Tina Lavender, que es una obstétrica del Reino Unido, que buscó todas las investigaciones clínicas que comparaban auscultación intermitente versus monitorización continua. Se demostró que es superior la auscultación intermitente, y existe una pequeña revisión también sistemática sobre qué es mejor, si usar el aparatito Doppler, ese chiquitito que vos nombrabas, o usar la cornetita, y no se demostró que es un poquito mejor en cuanto a poder detectar desaceleraciones tardías, pero no podemos discernir exactamente si esa diferencia se debe a la falta de entrenamiento que vamos teniendo los obstetras con el correr de los años por la aplicación de nuevas tecnologías, a usar la cornetita como nos enseñaron hace muchos años, o si realmente con un entrenamiento adecuado esas diferencias desaparecerían. Entonces, para contestar tu pregunta, la auscultación intermitente es el método referido, y es lo que se actualizó en la última recomendación de Organización Mundial de la Salud para la conducción del trabajo de parto, que fue publicada en el 2018. Bien, gracias Edgardo. Otra de las tecnologías que nombramos recién, y ya también a punto de partida de esta publicación que nos contás, que es el de la Organización Mundial de la Salud de 2018, es el partograma. El partograma, que tiene una curva de alerta, y es una de las tecnologías que más utilizamos quienes controlamos trabajos de parto. Esta es una
herramienta que consideramos como de apoyo para tomar decisiones y que se ha diseñado justamente para ayudarnos a identificar una mujer que pueda llegar a estar en riesgo de desarrollar algún tipo de complicación materna o fetal fundamentalmente. La zona que tiene mayor espacio en el partograma que nosotros conocemos es justamente el patrón de dilatación cervical y la duración del trabajo de parto. Y este cervicograma se crea a partir de las publicaciones de Friedman, más o menos en el año 1955, y recién, lentamente, con un patrón característico que era el de 1 centímetro por hora, que es el clásico que nos queda grabado como a flor de piel esa cuestión. 50 años después empiezan a haber investigaciones que comienzan a discutir este parámetro. Comienza Zhang con las primeras investigaciones y bueno, más fuertemente, a partir de unas investigaciones que han tenido un gran número de pacientes, Sousa, Oladapo, empiezan a investigar. Ahí se suma Edgardo y el equipo de CRED en una de las revisiones sistemáticas más relevantes que tiene la bibliografía de Organización Mundial de la Salud. También, bueno, hace otra revisión Mercedes Bonet, pero la última es la de CRED, que se publica en 2020. Así que bueno, a partir de esto, que se pone un poco en crítica, me gustaría que nos puedas decir qué cuestiones prácticas podemos tomar de esta crítica los que trabajamos con mujeres gestantes. Pues nuevamente, Marisa, gracias por la pregunta esta. Y gracias por traer un poquito la historia de cómo viene el asunto, porque un poco es como que últimamente es como que se nos acusa a los médicos de, en forma de gusto, digamos, de intentar modificar la biología y la fisiología de lo que es el parto natural de una mujer para hacerla sufrir. Y en realidad lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora es lo que la evidencia nos decía que es lo mejor. El asunto es que a veces fallamos, tanto los clínicos como los gestores, como los que hacemos las guías y como los que damos las recomendaciones, en hacer una correcta interpretación de esa evidencia. Entonces, en los años 50, como vos dijiste, Manuel Friedman, que era un médico en un hospital de Nueva York, quiso medir cómo era el progreso de un trabajo de parto. Entonces hizo una investigación y publicó una investigación que tuvo mucho impacto, digamos, y mucho éxito. De esa publicación surgieron 14 nuevas publicaciones en los años 50, alrededor de una cohorte de 100 nulíparas que parieron en ese hospital de Nueva York, en donde él les iba midiendo hora por hora cómo iban dilatando. Entonces sale la famosa curva de Friedman, que es la que nosotros leemos en el Schwartz y vimos en todos los libros, y que está en casi todos los libros, en donde nosotros tomamos como referencia esa curva como el patrón de normalidad de la evolución del trabajo de parto. Entonces hay que hacer algunas consideraciones, porque muchos años después nos pusimos a ver, bueno, a ver, esa evidencia, qué tan fuerte era, qué tan sólida era. Entonces lo que vimos era que el 30% de las mujeres, de esas 100 mujeres nulíparas que midió Friedman en el hospital de Nueva York, parieron espontáneamente. El 68% de esas mujeres parieron por forceps. Hubo cesáreas, hubo podálicas, hubo muertes perinatales, hubo 22% de anestesia peridural, había un embarazo gemelar. O sea, esa famosa curva de normalidad estaba compuesta por mujeres que no eran normales, solamente un 30%, 30 de esas 100 mujeres tuvieron un parto vaginal, y algunas de esas mujeres que tuvieron parto vaginal tampoco se podían considerar embarazos de bajo riesgo. Esa curva
que es esa famosa S itálica o esa curva de forma de S o sigmoidea, tuvo tanto impacto esa publicación que rápidamente en todos los lugares se empezó a tomar como el patrón de normalidad. Y esa curva empezaba, la gente tomó la curva y no la publicación, porque en la publicación fue honesto Friedman hablando de lo que era el periodo de latencia, lo que era la variabilidad, cuáles eran los mínimos y los máximos dentro de esa curva, pero viste que nosotros siempre tenemos la tendencia a usar los promedios, a usar las medidas de resumen, y nos olvidamos de todo lo que significa la variabilidad dentro de lo que son las observaciones. Otra de las características de esa curva en forma de S itálica es que se tomaba como inicio de la fase activa del trabajo de parto o fin de la fase latente entre los 2 y 3 centímetros de dilatación. A partir de ahí hay una aceleración más rápida, él toma como 1 centímetro por hora, y al final de esa curva de la S itálica existe ya esa desaceleración entre los 9 y los 10 centímetros descrito por Friedman. ¿Qué pasó? En los años 70, un hombre llamado Philpott dijo, qué interesante que es esta curva, porque esta curva nos puede servir. Este hombre trabajaba en un país que ya no existe más, que era Rodesia, ahora es Zimbabue, pero entre los años 69 y 79, esa colonia británica se llamaba Rodesia, después se independiza una parte sur, Rodesia del sur y Rodesia del norte, y en ese país que ahora no existe más, tenían muchísimos partos no institucionales, y los tenían en lugares realmente rurales, muy lejos de los pocos hospitales centrales o de un nivel donde podían realizar intervenciones para evitar el parto obstruido. Ustedes saben que en el África el parto obstruido es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal y de fístulas obstétricas. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer, acá tengo partos rurales atendidos por comadronas tradicionales o por enfermeras poco entrenadas, vamos a hacer, ¿cómo podemos encontrar un elemento simple para detectar qué mujeres pueden seguir teniendo el parto acá y qué mujeres necesito meterlas en un carro, en una ambulancia, en una mula y llevarlas al lugar más cercano? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer esta curva de Friedman, que es media complicada, que es una S, la vamos a rectificar. Y entonces rectifica esa curva de Friedman y le vamos a poner a esa velocidad promedio que él había dicho para esa parte media de 1 centímetro por hora. Entonces de ahí se rectifica esa curva de Friedman y desde los 3 centímetros hasta la dilatación completa, el trabajo de parto debería durar 1 centímetro por hora. Entonces, ¿qué le hizo este Philpott? Le puso a las 2 horas de esa línea otra que dijo, esta línea se va a llamar de alerta, y a las 2 horas paralela le puso otra línea, esta línea es la línea de acción, siempre pensando en esas mujeres que estaban pariendo en esas zonas rurales. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la mujer no dilataba a 1 centímetro por hora y pasaban 2 horas y la mujer no progresaba como tenía que progresar, esa partera tradicional tenía que decir, caramba, acá puede pasar algo raro y estoy lejísimos de un hospital. Si pasaban 2 horas más y no venía el progreso como debía ser, bueno, señores, esta es la línea de acción. ¿Qué significaba la línea de acción en los 70? Transferir a la mujer a un hospital donde pudiera haber recursos para atender ese parto obstruido o ese parto que no iba funcionando bien. Pero ¿qué pasa también? En Inglaterra, en pleno 70, plena época mercantilista, en donde el recurso se medía por la ocupación de camas y por el giro de camas, dijeron, esto es fantástico. Si nosotros podemos llevar el trabajo de parto dentro de estos límites y podemos hacer intervenciones que dentro de estos límites que me lleven que el trabajo de parto progrese dentro de este periodo de tiempo, nuestro giro de camas va a ser mucho mejor y todos nuestros hospitales públicos que están abarrotados de gente, vamos a poder dar mejor atención a la paciente. O'Driscoll, que era un hombre que vivía en Irlanda, pensaba en eso y le decía, la verdad que esto es muy bueno, porque si el trabajo de parto se aleja de lo que dice Friedman, ya conocían lo que Philpott había dicho para Rodesia del Norte y Rodesia, nosotros podemos ver qué intervenciones podemos introducir
para que las mujeres queden siempre a la izquierda de esta línea, ¿no? Entonces propusieron, ¿no? Primero, hacer la amniotomía y la estimulación con oxitocina para corregir esa desviación de la normalidad, que fue pensada originalmente para trasladar a la mujer 50 o 60 kilómetros, pero acá fue pensado con otro sentido, mejorar el rendimiento de camas hospitalarias, ¿no? Pero ¿qué pasaba con O'Driscoll? O'Driscoll lo que él definía como manejo activo del trabajo de parto no era solamente romper la bolsa y poner oxitocina, era poner una enfermera 100% del tiempo constantemente al lado de la mujer, ponía el uso estricto del partograma, la oxitocina, la amniotomía y la revisión por pares, lo que sería la segunda opinión. O sea que el paquete de manejo activo del trabajo de parto tenía todas esas componentes, no solamente la que cruza la línea, romperle la bolsa, o la que cruza la línea, ponerle la oxitocina. Y eso lo tomó otro hombre que se llamaba Stud, que era también promotor del manejo activo y también hizo sus normogramas basados en la curva de Friedman, y esto se hizo muy popular en el Reino Unido, y a partir de esa popularidad que tuvo en el Reino Unido, se desparramó como mancha de aceite dentro de lo que eran las guías de conducción, de lo que era la forma correcta de conducir el trabajo de parto en todas partes del mundo. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, en sus guías previas, tomaban esa definición de delay of labor o de trabajo de parto retrasado, digamos, cuando la mujer no cumplía con esa norma de 1 centímetro por hora. Entonces, a tu pregunta, como Organización Mundial de la Salud tomó eso, CLAP, que es una oficina de organización de OPS, que es de Organización Mundial de la Salud, toma esa recomendación que venía siendo también Organización Mundial de la Salud, pero basado en esos estudios. Lo que pasa es que no nos habíamos puesto a pensar de dónde venían esos estudios, cómo fueron realizados estos estudios y para qué fueron realizados. Entonces después, mucha gente digo, bueno, pero escúchame, yo tengo mujeres que tienen trabajo de parto que son más prolongados y son normales, y no tuve que ponerle suero, no le tuve que... Entonces, la observación hizo que Sang, en los 80, empezara a cuestionarse, pero era como cuestionar la Biblia, ¿no? No fue fácil lo que hizo Sang de empezar a investigar y decir, bueno, ¿existe otro patrón de normalidad? ¿Por qué no discutimos nunca a Friedman? Y fue él el que se puso a investigar, bueno, cómo eran las características de estas mujeres y lo demás. A partir de ahí empiezan a proponerse nuevas curvas de normalidad y empezaron a haber estudios mucho más serios. Aparte, otra cuestión era la metodológica, ¿no? Como te decíamos antes, Mari, los promedios esconden los extremos, ¿no? Entonces, cuando vos ves un promedio, sí, bueno, ¿cuál es el promedio de la pobreza en nuestro país? Es tanto, pero vos sabés que existen muchas inequidades. Bueno, acá pasa lo mismo. La curva, digamos, de normalidad, no es una curva normal la dilatación del trabajo, la progresión del trabajo de parto, está bastante corrida hacia uno de los costados, por lo tanto la media y la mediana es la mediana es la medida estadística correcta para medir duración de trabajo de parto y no el promedio. Entonces, bueno, teniendo todas estas cosas, se empezaron a hacer nuevas investigaciones que empezaron a decir, no, la curva de trabajo de parto no es una escitánica, es una curva que es como una curva, digamos, exponencial, ¿no? No tiene esa desaceleración final, y la primera parte es mucho más lenta que lo que decía Friedman. Entonces lo que hicimos, así con grupos de Organización Mundial de la Salud, es decir, bueno, vamos a buscar toda la bibliografía que publique sobre esto, sobre trabajo de partos normales, vamos a excluir las mujeres con patología, vamos a excluir los resultados perinatales adversos, etc. Y vamos a ver cuánto dura un trabajo de parto, cómo progresa un trabajo de parto centímetro a centímetro, y qué valor predictivo tiene el partograma para predecir resultados perinatales adversos. Y ahí salen estas 3 publicaciones que decís, de las cuales nuestro centro es autor y coautor de 2, en donde medimos los trabajos de parto y vimos que algunos trabajos de parto con resultados perinatales normales son mucho más largos. Y cuando vimos la progresión centímetro por centímetro, vimos que ese periodo de latencia que Friedman lo hacía terminar entre los 2 y los 3 centímetros, en realidad dura más, dura hasta los 4, inclusive 5 centímetros, y que a partir de los 5 centímetros de dilatación, tanto en nulíparas como en multíparas, la curva se empieza a acelerar y acercarse al centímetro por hora. Pero aún así,
el percentil 95 existe un importante porcentaje de mujeres que van a tener trabajos de parto que van a ser más prolongados que esas curvas, que están dadas con medidas de resumen, digamos, en este caso la mediana, y que van a seguir teniendo resultados normales. Por lo tanto, en su actualización del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, basado en las revisiones sistemáticas sobre el uso de partograma y en esta nueva evidencia de cómo se define el trabajo de parto y cuándo comienza el trabajo de parto, es que no recomiendan el uso de la línea de alerta y de acción en el partograma. Sí se recomienda registrarlo en forma gráfica, a través de lo que se diría, o usando el cervicograma del partograma, o usando cualquier otro medio de registro que a nosotros nos permita ver la evolución de esa paciente individual, y que el cruce de estas líneas de las 2 horas no significa que se deba hacer una acción inmediata, sino que se deben evaluar todas las otras condiciones, que es lo que siempre también nos enseñaron las viejas parteras cuando nosotros éramos residentes, cuando decíamos, sí, tiene 4 centímetros, y lo primero que nos preguntábamos, ¿y tiene fenómenos pasivos? ¿Formó segmento? ¿Qué tan descendida está en la presentación? ¿En qué plano de Hodge está? ¿Cuál es la consistencia? ¿Cuál es el borramiento? O sea, solamente tomar 2 parámetros, como vos decías, Marisa, dilatación versus tiempo, para con eso definir si un trabajo de parto progresa o no progresa normalmente, es totalmente insuficiente. Otro de los problemas que tenemos nosotros los de habla hispana es la traducción, porque ellos, en el idioma inglés, se distingue bien lo que es partograph o cervicograph, que es el gráfico, dilatación versus tiempo, con partogram, que incluye esto, el descenso de la presentación, la consistencia del cuello, los fenómenos pasivos, el líquido amniótico y todas las otras cuestiones del partograma que nosotros medio como que confundimos y pensamos que el partograma solamente es el grafiquito de dilatación versus tiempo. Bien. Edgardo, ¿tenés ahí a mano el videíto que nos encanta para mostrarles esto que está relatando Edgardo? La verdad que en una imagen como la que queremos mostrarle a continuación es muy visual. Y bueno, y además aclarar que el trabajo de Friedman quedó afuera de tu revisión sistemática. Exactamente, porque no tenía pacientes normales. O sea, tenía tantas pacientes con distosia que era uno de los criterios de exclusión, ¿no? Porque los estudios que tenían resultados perinatales adversos o que tenían distosias eran estudios excluidos. Así que el estudio de Friedman no pudo ser incluido en estas publicaciones, ¿no? Como le decía, la Organización Mundial de la Salud venía diciendo esto y era tomando esta parte, el cervicograma, ¿me van viendo bien, no? Del partograma. Entonces lo que hizo Oladapo con De Souza fue medir en más de 10.000 mujeres la duración del trabajo de parto con resultados perinatales normales. Fíjense que en la línea de la izquierda se van concentrando las mujeres que ingresan a los 4 centímetros, a los 5 centímetros, a los 6 centímetros, y todas estas líneas grises significan lo que están durando estos trabajos de parto con resultados perinatales absolutamente normales. Fíjense que la mayoría se concentra dentro, a la izquierda de lo que sería la línea de acción, estas líneas son 4 horas, pero existe un importante número de mujeres en donde la duración de trabajo de parto es bastante mayor y sin embargo van a tener resultados maternos y perinatales buenos. Entonces también lo que se hizo fue sobre estas curvas ver cómo le fue a las que le fue mal. Y fíjense que estas son las mujeres, las líneas rojas, las que tienen resultados perinatales adversos. O sea que con esto podemos decir que el cervicograma o usar solamente dilatación versus tiempo no es un buen predictor de progreso normal del trabajo de parto con resultados perinatales adecuados, ¿no? Y que muchas veces estas pacientes que nosotros nos quedamos tranquilos porque consideramos que está progresando dentro de los límites de la normalidad, no van a tener buenos resultados perinatales. Y que acá tenemos un montón de pacientes en donde posiblemente le hayamos hecho una intervención, le hemos roto bolsa, le colgamos un suero, le hicimos bastantes intervenciones, y que de haber progresado espontáneamente hubieran tenido resultados normales. Bien.
Es impresionante, por eso quería que puedan ver esto. Y bueno, un poco en línea, ya entrando a la última pregunta, como para dar tiempo, porque seguramente muchos tendrán a partir de esto muchas preguntas. Y en línea con esta investigación de Sousa y de Oladapo, a mí me llamó mucho la atención una de las conclusiones que saca en este artículo que habla que, bueno, justamente la dilatación cervical es un pobre predictor de eventos adversos severos del nacimiento, y esto se lo voy a leer literal, que el trabajo de parto es un fenómeno extremadamente variable y se debe hacer hincapié en la individualización, el apoyo y la atención centrada en la persona durante el trabajo de parto y el parto. Esto, en cierto modo, en esta investigación que es tan cuantitativa, viene un poco en línea con otras investigaciones un poco más cualitativas, incluso que viene de entrevistas etnográficas, de las humanidades. Por nombrar alguna de ellas, por ejemplo, las publicaciones de Ivone Olza, que dice que tal vez esta variabilidad de la que estamos hablando puede ser debido a que el parto es un evento neurohormonal, donde las relaciones con el entorno, con el ambiente, parecerían ser cruciales también en su desenlace, y que además va a estar atravesado por situaciones culturales, sociales y emocionales que también le van a dar un impacto en este desenlace. Entonces, esta es una pregunta que seguramente que me hago yo, y por eso te la hago a vos, es que ¿cómo transitamos quienes acompañamos en los trabajos de parto, en los nacimientos, entre esta variabilidad y hasta en este cierto grado a veces de incertidumbre, por un lado entre la búsqueda de ciertos estándares de normalidad o ciertas tecnologías que nos ayuden fundamentalmente a reducir la morbimortalidad materna y perinatal, que es un poco nuestro eje, y creo que es lo que nunca debemos perder. Pero por otro lado, poder evitar ciertas intervenciones innecesarias, como bueno, lo que vemos en el caso del del cervicograma. Sí, nuevamente, me encantan tus preguntas, Marisa. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene lo que decimos y de dónde viene lo que hacemos, ¿no? Entonces, está bien que uno siempre quiere que, bueno, a ver qué es lo que dice la Clínica de Barcelona, qué es lo que dice la Guía NICE, qué es lo que dicen esto, y tener un poquito la receta, y entonces decir, bueno, yo sigo esta receta, y a partir de esta receta, pero hay veces que no nos preguntamos de dónde vienen los ingredientes de esa receta, ¿no? Que es un poco lo que hicimos con esto, revisando, yéndonos 70 años para atrás, para ver por qué durante 70 años vinimos enseñándole a los residentes y vinimos aprendiendo que esto era lo que debía hacerse, ¿no? Posiblemente, a lo mejor dentro de 40, 50 o 100 años, la medicina basada en la evidencia sea algo vetusto, lo que nosotros hoy promocionamos como la mejor fuente de la evidencia, sea algo que esté pasado de moda, o que haya algún diseño metodológico que sea mejor. ¿Por qué te lo digo esto? Porque nosotros hasta ahora estamos mirando cuál es la fuerza de la evidencia, siempre con una perspectiva poblacional. O sea que nosotros miramos toda una población, a toda esa población se le aplica la misma intervención, se la compara con otra intervención, con otra población, con otra intervención, y en definitiva medimos los resúmenes de cada una de esas poblaciones. No estamos mirando el individuo, ¿no? Entonces, como decimos, los individuos tienen mucha variabilidad. Nosotros podemos controlar muchísimas variables, y a partir de los diseños de las investigaciones clínicas aleatorizadas se pueden controlar muchísimas variables, pero siempre van a haber otras que van a escapar de nuestro control, que es un poco lo que vos decís. Ivone Olza fue parte del comité de guías y estuvo en la preparación de las guías, y sus aportes fueron fantásticos.
También cuando mejoran las investigaciones y mejoran, o sea, esas poblaciones son mayores, nos permiten tener un poco más de confiabilidad en los datos, a pesar de las limitaciones que tiene, como le digo, que nosotros lo que estamos haciendo es medir en poblaciones el efecto de las intervenciones. Estamos midiendo en poblaciones, estos estudios incluyen 200.000 mujeres, versus las 100 pacientes primigestas de Friedman, ¿no? Entonces podemos tener un poco más de confianza. Sin embargo, existen mujeres que son outliers, que están en otro, ¿no? Y que siguen siendo normales. Entonces un poco la utilización de estas nuevas metodologías estadísticas nos permiten ver eso, ¿no? Los pediatras están súper acostumbrados a hablar de percentiles, ¿no? Entonces ellos saben qué significa un chico que crece por debajo del percentil 5, qué significa un chico que está por encima del percentil 95. Nosotros los obstetras, a partir del Doppler y de algunos elementos diagnósticos, utilizamos esta forma de pensar los criterios de normalidad, y lo que nosotros proponemos es que también se haga en el nivel del parto, ¿no? O sea, está bien, la mediana es esto, más o menos la mediana de las mujeres, la dilatación de 1 centímetro por hora se alcanza después de los 5 o 6 centímetros. Pero existen mujeres que están por encima del percentil 95 que también son normales, ¿no? Y que sus trabajos de parto van a durar más. ¿Cuánto puedo esperar? Que es lo que todo el mundo ahí va a preguntar. Bueno, pero ¿cuánto espero? Estoy 6 horas, estoy 8 horas, y si después me va mal, ¿quién me defiende? Bueno, siempre estamos hablando de poder esperar cuando nosotros consideramos en forma holística a la mujer, consideramos, como decíamos, todos los otros elementos que hablan de progresión del trabajo de parto, los fenómenos pasivos, el descenso de la presentación, el líquido amniótico, la intensidad de las contracciones, las características de la mujer, el estado de salud del bebé. Y eso me va a permitir, que debe ser continuo, ¿no? No es cuestión de, bueno, vengo, te tacto, estás igual, pero la OMS dice que ahora puedo esperar, me voy a hacer consultorio 6 horas y después vengo a ver cómo está. No, la evaluación tiene que ser una evaluación continua para que yo pueda ver si puedo detectar algún elemento que me diga, bueno, hasta acá puedo esperar y acá necesito hacer una intervención. Lo que nosotros queríamos con estas recomendaciones es un poco cuestionar lo que son las rutinas, ¿no? Tactar cada 2 horas. Está igual, rompe la bolsa. Está igual, colgar la oxitocina. En forma rutinaria, sin hacer esa evaluación, como vos decís, Marisa, individual de esta mujer. Esta mujer, ¿puedo esperar un poco más? ¿Qué es lo que la mujer opina? ¿Qué es lo que la mujer quiere? Que también en las guías se llaman recomendaciones para el manejo intraparto, para una experiencia de parto positiva. O sea, que lo que las mujeres quieren y que lo que las mujeres sienten también es parte central de todas estas recomendaciones. Sí, de hecho, bueno, no fue parte de la pregunta, pero una parte importante en lo que es la calidad de atención, ¿sí? Está en el trato, en el trato respetuoso, y hay todo un sector muy grande, y está a la par de la calidad de servicio en cuanto a la ciencia y la técnica, está a la par la calidad humana que podemos brindarle a esta paciente. Y es increíble que la primera de las recomendaciones de la guía de OMS sea eso, ofrecer trato respetuoso y centrado en la mujer, que parece increíble que uno tenga que recomendar sea buena persona, ¿no? Pero bueno, evidentemente muchas veces la sobremedicalización del parto y la institucionalización del nacimiento ha hecho que lamentablemente las condiciones de trabajo, la falta de camas, la falta de personal, el exceso de... Hay maternidades en el África que hacen 20.000 partos anuales, ¿no? Que a lo mejor tienen el mismo staff que tiene el Cuyen y el Iturraspe, ¿no? Entonces, ¿te acordás cuando te llamé? Les quiero contar esta experiencia. Cuando hicimos la investigación de sepsis, a mí me tocaba pasar todos los partos anuales que hacían en la parte de África. Y cuando miro uno decía, no me acuerdo cuál era, qué lugar era, 15.000 partos anuales. Yo digo, esto está equivocado. Le decía yo, no puede ser. No, me dice, es así, un lugar. Otra de las cosas que quería agregar es que cuando O'Driscoll y después los ingleses promocionaban el manejo activo, digamos, del trabajo de parto,
en realidad es un combo de intervenciones que, como le dije, incluía el acompañamiento uno a uno de un personal de salud, en este caso una enfermera, con la mujer desde la admisión hasta el momento del parto, ¿no? Entonces también se trataron de investigar los elementos individuales de ese manejo activo. Y ni la amniotomía por sí sola, ni la estimulación con oxitocina por sí sola mejoraron los resultados. Sí, la compañía, que un poco eso está un poco emparentado con las evidencias sobre lo que es la compañía elegida por la mujer versus la compañía impuesta por el hospital, y la revisión por pares, ¿no? Eso sí podrían ser intervenciones dentro de lo que era el manejo activo del trabajo de parto. A lo mejor solamente esas dos intervenciones, sin necesidad de romper la bolsa y colgar un suero, ya hubieran podido mostrar la efectividad que proponía O'Driscoll a fines de los 60. Bien, bueno, quisiera un poco escuchar ahora las opiniones de quienes están como discutidores. Roberto. Bueno, siempre es un gusto escucharlo a Edgardo, y yo sé que esto que digo, o sea, aparte lo compartimos, él y yo. Cuidado, en algún momento dijo Edgardo, la medicina basada en la evidencia es hoy, y mañana no sabemos qué es lo que la terminará cambiando, modificando, suplantando, demás. Yo siempre digo algo. Cuidado con regirnos por números estrictos. Acá yo creo que de la charla de Edgardo surge algo que vuelve a la más básica medicina que siempre debimos ejercer, que es nosotros frente a esa embarazada, evaluándola integralmente. Como decía, lo que hacían las viejas parteras, lo que implicaba una evaluación total, no simplemente un cervicograma donde yo mido tantos centímetros, tantos minutos y eventualmente tanta oxitocina, porque centímetros versus minutos no me daba, ¿no es cierto? Y porque alguien calculó algo que podía ser aplicable a una población general que aún, o sea, Edgardo nos mostró inclusive el error. O sea, la población general no era tan general porque en realidad estaba tomando pacientes que no eran sanas. Entonces, básicamente, si incluía ese grupo, no podíamos hablar de que esa fuera una aplicación para la paciente sana en general. Tendríamos que haber tomado sanas. Pero hay una cosa que es interesante. Si ustedes se fijan, todas las evidencias que tenemos, las que ustedes revisan, no parten más que de metaanálisis. Hoy en día, si se sabe, un hemograma básicamente determina que los valores normales. ¿Por qué son los valores normales de un hemograma los que nosotros conocemos? Porque una vez a alguien se le ocurrió hacer una curva de Gauss de un montón de gente normal y excluyó 2 desvíos estándar para un lado y 2 desvíos estándar para el otro. Es decir, tomó el 95% de la curva que quedaba en el medio y excluyó como anormal menos 2 desvíos estándar más 2 desvíos estándar. Esa cifra mágica del 5% no es más que el P menor o igual a 0,05, que es lo mínimo aceptable para determinar que algo es estadísticamente significativo. Pero no deja de ser más que una convención matemática. Entonces vamos a lo siguiente. Evidentemente la evidencia no es buena, es buenísima. En la medida que yo tenga la posibilidad de recomendarla para una población en general. Ahora, si yo soy un ministro de salud pública, debiera regirme por la evidencia. Pero cuando yo soy el médico tratante de una persona en particular, debo regirme por esa evidencia, que evidentemente es un insumo, frente al contexto del paciente, o en este caso de la paciente que estamos asistiendo. Yo les doy un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un metaanálisis de una droga antioncológica que finalmente se determina que es no estadísticamente significativa porque da una P de 0.06. No es menor a 0.05. E inclusive pongámosle que esta droga tiene severos efectos adversos. En la población general no la tomaríamos.
Sin embargo, si ustedes tienen delante de vuestras narices esa droga y son un paciente terminal, y les dicen simplemente lo que representa esa convención, de que hay una chance del 6% de que su efecto se deba al azar, por esto es estadísticamente no significativo. Y aún si tuviera efectos adversos, que ustedes no tienen impedimento en tomar y se van a morir, ¿qué hacen? ¿La toman o no la toman? Si por el contrario, esa droga es para curar la caspa, algo banal, ¿la toman o no la toman? No la toman, ¿entienden? Quieren una P menor a 0,0001 para no arriesgarse a algo que tenga que ver. Entonces somos todos y nuestras circunstancias. Por eso me parece tan interesante la charla de Edgardo, el abrirnos la cabeza. Pareciera, la medicina desde la época, ¿saben por qué la medicina no progresaba después de Hipócrates? O sea, por una sencilla razón, porque todo el mundo repetía eventualmente lo que se creía que era cierto, ¿no es cierto? Y así nos pasó en la obstetricia. Repetimos una curva de partograma porque un día alguien la encontró, nos pareció razonable que fuera progresando 1 centímetro por hora, y dijimos, bueno, hay que confundirlo. Y nadie se puso a pensar lo que nos mostró Edgardo, que estaba delante de nuestras propias narices, que era que había pacientes enfermas en esa curva, y que por ende, que más no se abre, sería esa u otra curva la que había que tomar. Entonces, simplemente mi opinión es agradecerle a Edgardo y remarcar simplemente algunos de los conceptos que él dijo. Lo esencial hoy por hoy, ¿no es cierto?, es tomar estas últimas investigaciones, estas últimas sugerencias que nos muestran que un trabajo de parto tiene otras características para cada paciente en particular, y ni siquiera tampoco creernos demasiado esto, sino mirar a la paciente, estar al lado de la paciente y no hacer tampoco, no caer en la otra, que es la medicina New Age, donde desde ASAPER tuvimos que condenar a un profesional que era defendido por un grupo libertario que decía mamá sana, bebé sano, y la dejó 40 horas en trabajo de parto sin control. Obviamente después terminó en una complicación severa, y obviamente un parto respetado no es parto abandonado. Parto respetado es parto acompañado por nosotros buscando lo mejor. Así que nada, agradecerle a Edgardo y seguramente Milo, que está aquí presente, el amigo González Blauy, que es un gusto volver a verlo, y algunos más, la verdad que alegría. Uno se encuentra con gente linda, por ahí están mezclados, creo que Marta Bertín, qué sé yo, hay un montón de gente linda, así que yo me callo la boca porque hay mucha más gente inteligente que yo que puede aportarnos. Un abrazo y gracias también por invitarme a hablar. Bien, Oscar, quisiéramos escucharte. Hola a todos. Primero decir que es un honor estar en un conversatorio con dos figuras de la obstetricia como Edgardo y Roberto. Y gracias Milo y Marisa por la invitación a este conversatorio. Mi primera reflexión, sin esto ser una autorreferencial, es que cuando yo me estaba formando en obstetricia hace muchos años, no existía el Doppler, no existía el ultrasonido, ni siquiera el Doppler de mano. Pero hubo una frase que me marcó, que para hacer obstetricia, para hacerla bien, había que tener ciencia, arte y paciencia. La ciencia, sin ninguna duda, ha evolucionado mucho, y uno se anima a decir de que la obstetricia es una de las especialidades que más ha evolucionado en estas últimas décadas. Ha revolucionado prácticamente con los conocimientos en cuanto a que hoy podemos ver el Doppler, flujos molecular, todo. Pasamos de la cornetita al Doppler de mano, después, y a todos esos avances. Con respecto al arte, va de la mano de la ciencia, es decir, que es lo que dirían los sajones, el skill, la competencia que uno tiene para tomar de ese arte, de esa ciencia, y hacer una buena obstetricia. Y paciencia,
después de la charla de Edgardo, yo me animaría a decir que para ser una buena obstetricia hay que tener arte, ciencia, paciencia y paciencia. A esto le agrego algo que insinuó Marisa, que es el respeto. El respeto, que significa empoderar a la mujer, empoderar a nuestra especialidad, a nuestro trabajo. Y para eso hay que tener pasión. Pasión por lo que uno hace. Pero también tenemos que empoderar a la especialidad y a los especialistas. Por eso me gusta mucho más la palabra respeto que violencia. Es eso lo que quería en principio comentar, y ahora sí darle lugar a alguna pregunta, que veo que no hay muchas y probablemente esto sea producto de la claridad de la exposición de Edgardo. Pero yo tengo una para hacer, no me gusta, siempre me gusta llevarme algo de las charlas. Con esto que vos presentás, en cuanto hay que esperar a esa curva, a ese cervicograma, no es tan uno por uno. Acordémonos que el parto es un hecho fisiológico y todo tiene sus variantes. En la medida que haya una buena salud fetal, un buen control, ¿hasta cuándo es prudente esperar? ¿Hasta cuándo es prudente esperar? No hay, supongo yo, un número, no hay un número. Y eso va enganchado de la mano a otra pregunta que después le hago a Roberto, que es cómo graficar todo esto, cómo tener un aval en la historia clínica, de decir, yo estoy actuando bien. Yo sé que eres un especialista también en el tema legal, pero mi primera pregunta es, ¿corremos la curva hacia la derecha, la línea de acción hacia la derecha, hasta cuándo? Gracias, Oscar, por esa pregunta. Estuvo muy buena esa pregunta, porque en realidad, en definitiva, es bueno. Y ante los hechos, ¿qué hacemos? Como primera instancia, entender que la fase de aceleración rápida no comienza entre los 2 y los 3 centímetros. Si uno revisa las historias clínicas, se toma el trabajo de revisar las historias clínicas del hospital, la mayoría de las indicaciones de amniotomía y de estimulación con oxitocina pasan antes de los 5 centímetros, porque la mujer estuvo 2 horas con 4 centímetros, porque estuvo 2 horas con 3 centímetros. Y posiblemente esa mujer haya estado en el periodo de latencia. Entre los 2 y los 3 centímetros, la media de tiempo entre los dos, la mediana de tiempo entre los 2 y los 3 centímetros puede llegar a ser hasta 5 horas. Y entre los 3 y los 4 centímetros puede llegar a ser hasta 2 horas. Para que progrese ese centímetro. Y el percentilo 25 puede ir hasta un poco más allá. Entonces, antes de los 5 centímetros no apurarnos. Esto tiene consecuencias, esto no es gratuito. El definir que la fase activa del trabajo pasa a los 5 centímetros tiene un impacto tremendo en nuestras políticas de admisión hospitalaria, ¿no? Porque existe ya ahora también otra intervención, la admisión precoz versus y las investigaciones, un solo estudio de Canadá en 200 mujeres en forma precoz versus las que no eran admitidas en forma precoz, pero las que no eran admitidas en forma precoz estaban en un living, con un ambiente, con una partera disponible, o sea, no era te vas a tu casa a las 4 de la mañana en la Villa 31, porque tenés 4 centímetros y no tenés 5 centímetros. O sea, las implicancias de la nueva definición de la fase activa son importantes porque lleva a otra intervención que es, bueno, ¿cuándo interno a la mujer? ¿La estoy internando en la fase latente o espero internarla en la fase activa? En la fase latente, ¿qué es lo que hago? Espero. Entonces, tenemos que revisar cómo son nuestras políticas. Cuando lo revisemos lo tenemos que documentar, decir, bueno, nosotros vamos a internar como hasta ahora a partir de los 3 centímetros de dilatación, pero sepamos que la mujer todavía está en fase latente y que algunas mujeres van a progresar rápidamente, las que están de este lado del P, y otras mujeres van a progresar más lentamente, y si yo puedo controlar que esto es normal, me puedo quedar tranquilo. La mujer también tiene que saber que es normal, porque nosotros durante 70 años les dijimos a las mujeres que los partos eran rápidos, que si no le hacíamos el parto había que colgarle el suero, y es más, todos ustedes habrán tenido a una paciente que ha cambiado de obstetra y le dijo, sí, en el parto anterior no me colgaron suero. Una vez que me colgaron el suero, ahí parí.
entonces me atendieron mal porque no me colgaron el suero. Nosotros durante 70 años le dijimos a las mujeres que era la normalidad, entonces está buenísimo que ahora tengamos un movimiento de mujeres que nos esté cuestionando y obviamente escuchar a esas mujeres. Sí, también sepamos que cuando la curva se acelera, se acelera. O sea, que no es la línea recta esa que se rectificó artificialmente la curva de Friedman, pero es una línea que es exponencial, es hiperbólica. O sea que pasados los 5 centímetros uno espera que la velocidad de dilatación va a ser mayor. O sea que si una mujer no puede estar 8 horas entre 8 y 9 centímetros, porque ahí ya excede lo que es el percentil 95. Sepamos que a partir de los 5 centímetros en la multípara, 6, 7 centímetros en las nulíparas, esa curva hasta puede llegar a ser más rápida que 1 centímetro por hora en la mayoría de las mujeres, en la mediana, y que en algunas mujeres puede ser un poco más lenta. Como volví a decir doctor Lowy, no solamente es el cervicograma, bueno, no es lo mismo que una mujer no dilate, no progrese, y la presentación está móvil, el cuello está duro, 50% borrado, no tiene formado el segmento, el bishop es totalmente desfavorable, con una mujer que está prácticamente entre primero y segundo plano, con un segmento desplegado, con un cuello totalmente borrado, con fenómenos pasivos, con una adecuada dinámica de trabajo de parto, y con un feto en donde la ocultación intermitente me dice que no tengo ningún signo de alarma como para realizar otra intervención. No sé si con eso le contesté o le quedó alguna duda. No, perfecto, perfecto. Acá hay una pregunta que quizás también Roberto pudiera intervenir, que en cierta medida yo la había esbozado. Dice, vamos a lo práctico. En maternidades de más de 3.000 partos al año, debemos también pensar en lo legal para reflejar en la historia clínica a veces los resultados desfavorables. Yo pienso que sí. A ver, lo práctico es bastante concreto, o sea, porque estamos viviendo una época en lo que yo llamaría los opinólogos. Nos dice todo el mundo qué es lo que debiéramos hacer, pero después, cuando tenemos un mal resultado, vamos a un tribunal y el juez y los abogados, aún los abogados de la propia paciente, nos dicen, ¿cumplió el protocolo? Entonces, lo primero práctico que debemos tener es, si el parto se acelera a los 5 centímetros y no a los 3, escribamos urgente por parte de ASAPER, desde la universidad, Milo, yo, Gonzalo Lowy, Edgardo, Marisa, todos, un protocolo que diga, señores, a partir de ahí habría que intervenir, porque si no el primer problema que vamos a tener es por qué usted la tenía con 3 o 4 centímetros y no le condujo el trabajo de parto, y hubo una complicación, que va a ocurrir, ¿entienden? Porque siempre por estadística lo que puede pasar, aún en menor o mayor grado, pasa. Segunda cosa, yo prefiero siempre internar lo más tarde posible, no lo más antes posible. Yo tuve una maternidad de locos, yo fui jefe del Santoyani en una guardia, y yo una mujer con menos de 4 centímetros ni a palos la internaba, salvo que viviera en el fin del mundo y que estuviera lloviendo ese día. Pero hasta si el día era lindo y vivía en el fin del mundo, la mandaba a caminar por el parque. Y alguna vez nos pasó que alguna viniera complicada. Pero bueno, podés tomar una decisión sistémica por la excepción. Entonces, en definitiva, lo que es bastante importante es simplemente que, primero, tengamos el protocolo, segundo, que documentemos. ¿Saben ustedes cuál es el error más bobo que lleva a juicios que yo he visto mirando historias clínicas? Gente que no escribe adecuadamente el partograma. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a la justicia y en la justicia encuentran dos cosas. O está vacío, opción A, entonces el juez dice, Dios mío, no fue controlada, y capaz, pobre mujer, la controlaron fenómeno, pero nadie lo escribió. Si no está escrito, no vale. Y opción B, lo dejaron vacío,
y lo escribió alguien de memoria. Al disociarse el de memoria, ustedes pueden encontrar fenómenos tan bizarros como cesárea por falta de progresión y descenso, y leen el partograma y es una persona que está progresando fenómeno. Casi es directamente el que escribió eso, escribió una confesión, dijo, escribió soy idiota en la historia clínica. Uno lo mira y dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? Entonces, simplemente la respuesta es, yo personalmente lo que recomiendo es, antes que nada, tomemos esto que nos pasa a Edgardo, que creo que es realmente muy importante, me parece fundamental el criterio que nos está refiriendo Edgardo de estas investigaciones y estos conceptos, llevémoslo a un protocolo donde realmente nos pongamos de acuerdo a partir de cuándo se interna. Y si internamos a partir de los 3, ¿qué implica desde los 3 a los 5 y qué implica desde los 5 hasta el final? Y básicamente, si yo sobre el final tengo que, estoy arriba de los 5, y bueno, listo, ahí tendré que hacer una conducción de trabajo de parto si es que se me para. Pero, por ejemplo, tendremos que decir que si estoy con 3 a 4 centímetros, tengo que esperar y no iniciar una conducción de trabajo de parto, pero tiene que estar escrito, porque no lo hiciste, y como dice un forense amigo mío, lamentablemente nosotros cuando terminamos yendo a la justicia, no nos critican por lo que hicimos, nos critican por lo que no hicimos. Y como no queremos una medicina invasiva, porque sabemos que está mal, entonces necesitamos escribir un protocolo para protegernos, donde dice, no debemos hacer esto. Entonces cuando le digan, usted no lo hizo, la respuesta es sí, señor juez. En este protocolo dice que a los 3 centímetros no se necesita conducción alguna de trabajo de parto, no se necesita miotomía, por lo tanto no debiera yo ser culpable. Agradezco la pregunta, Oscar, porque realmente hace a la seguridad de todos en tiempos difíciles. Agregando a lo que dice Roberto, la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología ya lo hizo. Antes de que salga la publicación de la guía, dijo la normalidad, o sea, la fase activa del trabajo de parto no comienza a los 2-3 centímetros, como decía Friedman, comienza a los 5 centímetros. O sea que ya hay sociedades que ya lo están haciendo, y por un lado. Y por otro lado, en las recomendaciones de OMS, sobre todo por el uso de auscultación intermitente, porque obviamente muchas veces esos monitoreos de 3 kilómetros sirven para justificar que la mujer estuvo realmente controlada y que sus latidos estuvieron siendo escuchados, y es como si fuera una prueba gráfica. Entonces, en la misma recomendación de OMS sobre auscultación intermitente dice, ausculte en forma periódica y registre en la historia clínica que lo hizo y que los latidos estaban correctos. O sea, no solamente es estar con el final, sino cada vez que uno ausculta, ir a la historia clínica y poner que se auscultaron los latidos y que la frecuencia cardíaca era tal y que no se auscultaron desaceleraciones. Un poco para completar lo que dice Roberto, que está explícito dentro de las recomendaciones. Hay una cosa, Edgardo, que quisiera para que todos estemos tranquilos, que es dos cosas. Uno, si es tal cual dice Edgardo, esto está escrito en algunos lugares, pero el planteo es muy divertido. Cuando uno que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. Entonces, si yo fuera a un juicio y el perito va a ser Edgardo Ábalos, yo me mato de la risa. Digo, listo, va a escribir algo decente. Ahora, yo lo voy a decir con nombre y apellido, así si está vivo todavía, porque una vez me tocó un arado que se llamaba Félix Lechbruder, un personaje que ignoraba que básicamente la parálisis cerebral podía deberse a diversas causas. Y cual zapato, decía, fue un parto mal hecho. Ustedes no saben lo que es aguantarse gente así. Cuando les toca el zapato no habría problema con lo que dice Edgardo. Pero ¿qué sucede si se combina un zapato con un juez que dice, a ver, ¿cuál es la guía argentina que dice esto? Y lo que dice Edgardo es una interpretación foránea del Colegio Americano y la Organización Mundial de la Salud, a la cual Donald Trump dijo que es un grupo de mercaderes y nos saca una cosa en contra. Entonces, curémonos en salud, firmemos los profesores titulares, Milo, Edgardo, todo, que nosotros estamos de acuerdo de esto, y señor juez, es ley aquí en Argentina, ¿no es cierto? Porque si no estamos en un problema severo. Y la otra cosa de lo que dice la OMS, ojo que esto es algo muy importante, se los enseño yo a todos mis alumnos. ¿Por qué hay que escribir en la historia clínica?
porque alguien dice, y bueno, pero supongamos que yo lo que escribo es falso. ¿Tiene valor o no tiene valor? Y sí, tiene valor. Porque alguien dice, y bueno, yo le cuento esto al juez, y entonces es lo mismo. No, no es lo mismo. Y esto nos cuesta entenderlo, porque no es la ciencia que nosotros estudiamos, es convención de abogado. Entonces, aprendamos la convención de abogado. La convención de abogado dice lo siguiente. Lo que yo escribo en la historia clínica es prueba documental, por ende, solamente es contradictoria si alguien me demuestra por otra prueba de igual o mayor entidad que es falso. Si no, es un documento y aunque sea mentira, es verdad. Por el contrario, aunque sea verdad, si yo voy y explico a un juez jurando y realmente me ponen un polígrafo y demuestran que yo no estoy mintiendo, que yo hice todo bien, pero no escribí en la historia clínica, esa prueba es inválida, porque es prueba confesional. Y mis propios dichos, por eso vieron que en las series americanas la policía le dice, tiene derecho a estar callado, todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra, le hemos advertido. Porque la prueba confesional solo es válida si uno confiesa en contra de uno mismo. Si yo digo a un juez, hice mal las cosas, es válido. Si yo al juez le digo, las hice bien, no es válido. Son meros dichos a mi favor que carecen de valor probatorio. Entonces siempre le decimos a la gente, como dice la OMS, querido, si querés confesar que ocultaste correctamente, confesalo por escrito en la historia clínica, tenés un documento, estás en paz, y si queremos defender a los colegas de estos zapatos como el doctor Les Bruder y algún juez creativo que cree que nosotros somos los médicos los malos y que nos quiere castigar, tengamos un protocolo y le mostramos, su señoría, hicimos todo lo que debíamos hacer y podremos vivir en paz y ayudar realmente a estas mujeres que merecen un trabajo de parto mucho más manso como el que plantea Edgardo, y no la locura que hemos vivido, que bueno, a todos nos enseñaron a hacer eso, todos formamos parte de eso. Yo una vez en el Hospital Posadas batí el récord de partos en un día, hice la mayor cantidad de partos que un médico había logrado en un día. Lo que siempre después cuento es que fue el día del bobo, y alguien diría, ¿por qué? Así aprenden de un profesor titular que reconoce su estupidez. Porque batí 2 récords. Uno, el residente que más partos hizo en un día, porque los otros 2 estaban enfermos, y yo, no, tranquilo, yo te hago todo, corro, 11 partos en un día en 24 horas. Pero batí otro récord. Mayor cantidad de alumbramientos incompletos en un día. 4. Básicamente mi jefe de residentes me dijo, bueno, tontito, ahora recibirás tu adecuado merecido. Y yo digo, ¿y cuál es mi merecido? Le explicarás a las señoras que gracias a ti tienen el alumbramiento incompleto. Por el otro lado, vos les harás el raspado y pese a que los residentes de primero no siguen a las pacientes, a estas las vas a seguir vos junto con sus familias hasta el día que les des el alta. Y así yo aprendí y así yo le enseño. Nadie me pegó ni me molestó, simplemente tuve que mirar la macana que yo había hecho. Y estaba viendo por ahí el comentario de mi amiga Marta Bertín, que es profesora del Sur, que dice que se suma a la iniciativa de protocolizar, y digo, sí, Marta, por Dios, juntémonos todos. Marta también es una autoridad importante en la Asociación de Perinatología en ASAPER. Vamos a sacar entre todos una norma, que supongo que Edgardo, que es el más estudioso, está Alejandra también, nuestra presidenta. Bueno, sacaremos entre todos una norma, la firmaremos entre todos, nos pelearemos un rato, a ver qué nos parece. Yo me pondré en abogado del diablo, decir, no, mirá, esto tiene tal falla y nos van a matar por tal lado. Ellos me dirán, bueno, o sea, me voy a poner yo directamente en abogado carancho por un rato. Después habrá otro que hará el defensor de la mujer que merece no ser invadida. Y bueno, finalmente, después de una linda discusión, pues somos todos amigos, nos divertiremos un poco y habremos sacado una buena norma que seguramente ayudará a la gente, no solo a nosotros, sino a nuestras pacientes. Fíjense que hoy por hoy, cuando dice la OMS esto de un buen trato, para la epigenética, básicamente es esencial estar en un buen ambiente. Pero lo que se olvidaron, y eso lo muestra el modelo uruguayo,
es que si nosotros estamos estresados en el parto y maltratados, básicamente estamos transmitiendo nuestra propia angustia a la paciente. O sea que existe un fenómeno que se llama violencia obstétrica indirecta. Yo le pego a Edgardo Ábalos mientras que él asiste a un parto y el pobre mientras que sufre trata de resistir mis golpes, pero su angustia se repercute sobre la madre y el niño. Bien, o sea, Edgardo recibió violencia laboral mía, porque él no es la víctima, él no es ni la embarazada ni el niño. Pero yo cometí violencia obstétrica indirecta, porque a través de Edgardo, como polea de transmisión, generé una mala situación para la madre y el niño. Entonces comencemos ahora a analizar qué. Las condiciones dignas de trabajo, un ambiente ni siquiera digno, hermoso, acogedor, donde los médicos y las obstétricas y todos aquellos que atendemos el parto, los neonatólogos, estemos bien, va a generar una mejor generación de gente. Es más importante invertir en eso que en muchas locuras en las que hoy gastamos el dinero inútilmente. A veces la pandemia nos mostró, los médicos tenían que sufrir cualquier cosa y te tenían que aguantar cualquier cosa. Ahora ven que los pobres infelices que tienen pluriempleo se infectan en uno de ellos, contagian en el otro y se terminan muriendo en el tercero. Si alguien gana con esto, y es que me lo explique a mí. Llegó el momento de comenzar a repensar la salud. Aprovecho, gracias Roberto, que nombraste a Marta Ventrín, quiero nombrarla a Marta, quiero nombrarlo a Miguel Ángel Curioni, a Carlos Arias, a Edgar Zanutini, al doctor Seiref, porque el resto de la audiencia tal vez no sabe cada vez que indica un sulfato de magnesio por una preeclampsia grave, que gracias a Carlos, gracias a Marta, gracias a Miguel, nosotros tenemos esa evidencia de la seguridad del sulfato de magnesio, no solamente por cómo ellos participaron en la generación de esta evidencia todos esos años atrás, sino de lo que se rompieron el lomo. Aprovecho para nombrarlo también a Guillermo Kers, a los 2 años, yendo casa por casa, metiéndose en las villas, metiéndose en los campos a buscar esos chicos y haciéndoles las pruebas de evaluación de la salud de esos niños y del neurodesarrollo de los niños para que nosotros podamos decir que la exposición inútil al sulfato de magnesio no traía riesgos adversos para ese neonato. Así que me siento, la verdad, que súper emocionado de verlos acá, porque habla de una historia que hemos transcurrido juntos, y gracias Marta, gracias Miguel, gracias, y toda la gente que no puedo nombrar, que han hecho que a las mujeres en todo el mundo, no solamente a las de Bahía Blanca, a las de Santiago del Estero, a las del Iturraspe o a las del Cuya, a las mujeres de todo el mundo les vaya mejor. Y eso es por la dedicación y por la pasión con la que colaboraron y con la que hicieron todo lo que hicieron. Me encanta verlo. Y tengo 56 años, Miguelito. Y bueno, creo que en este ambiente un poco emocional que se generó, ya vamos a dar cerrada la charla. Bueno, gracias a todos y gracias a toda esta gente tan grande que está presente. Un poco a manera de reflexión, tal vez pensando esto que estamos leyendo últimamente de cuando enfrentamos al paciente o en el vínculo que establecemos con el paciente, que sea un aspecto holístico, que tengamos esta cuestión histórica, cultural del sujeto. También podemos pensar el aspecto histórico-cultural de nuestra ciencia, un poco y hasta dónde, creo que es el recorrido y la reflexión final que deberíamos hacer, saber un poco de dónde venimos para ver hacia dónde vamos, no perdernos, no perder ese horizonte, y bueno, esta confianza, una prueba de tal vez la cuestión fordista, de esta confianza excesiva en la ciencia y en la técnica, que finalmente otros elementos como es el vínculo, la relación con el paciente, la presencia de un familiar y la utilización de elementos tal vez no tan tecnológicos, tienen tanta utilidad, incluso más utilidad de la que nosotros pensábamos. Así que bueno, cerrando, agradeciendo a todos, un placer,
Y bueno, ya tenemos proyectos en marcha. Bueno, chao, hasta luego.